Buenos días o buenas noches. Dios les bendiga mucho a todos los hermanos y amigos que nos escuchan en este día. La paz del Señor esté con ustedes. Estamos nuevamente para poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y hoy con el tema del capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Quisiera que podamos estar pidiendo al Padre que nos pueda ayudar a poder compartir estos pasajes, y le pedimos su gracia, su dirección. Si podemos orar juntos, puede acompañarme en esta oración. Padre amado, Padre santo, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir la palabra de Dios en este día con todos los que están alrededor. Señor, te pedimos que cada uno reciba en su corazón la palabra y esta no vuelva vacía, sino haga lo que tú quieres. Dirígenos, Señor, en todas las cosas para poder, Señor, ser edificados y salir, Señor amado, de este tiempo bendecidos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hoy vamos a hablar sobre la visión del cielo. Los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis presentan una visión del cielo en toda su plenitud. Por supuesto que esto está mostrándose después del mensaje a las iglesias y por ende, seguramente después del rapto de la iglesia, es lo que nosotros veremos cuando vayámonos con el Señor. Esta visión es la visión del trono de Dios, un trono brillante, un tono refulgente. Dice que había voces de relámpagos que salían detrás y unos destellos impresionantes. Alrededor de este trono había 4 querubines, dice la palabra, que son los guardianes, que tenían un aspecto de 6 alas, lleno de ojos por dentro y por fuera. Tenían caras, unas caras de hombre, caras de ciervos, caras de león y caras de águila. Ese era el aspecto de estos 4 seres vivientes. También llamados querubines en otras partes de la Biblia. Dice que había alrededor un mar de cristal, que por supuesto tiene que ver más con un lugar como un espejo, ¿verdad?, que brillaba, algo especial en ese tiempo. Y también está, por supuesto, los 24 ancianos alrededor de ese mar de cristal o mar de vidrio. Después, en el capítulo 5, vamos a ver la presencia de Jesucristo como un león y como un cordero. Así se presenta allí y está para poder abrir los sellos que se encuentra en el libro que está a la diestra del que está sentado en el trono, y cada sello representa un juicio que se va a derramar en la tierra. Estos, por supuesto, 7 sellos o 7 juicios representarán para toda la tierra un tiempo de dolor, un tiempo de tristeza que se va a desarrollar en la gran tribulación. Y va a ser terrible todas las cosas que pasen entonces. En todo caso, lo primero que quisiera que podamos concretar es que la preparación de la iglesia de Cristo están justamente en los capítulos 2 y 3 que los habíamos visto, y en estas se escriben justamente mensajes para que la iglesia se prepare. Ese es el propósito, que la iglesia se prepare, porque después de esta experiencia ellos tendrían que ser levantados, raptados a la presencia de Dios. Cada una de estas iglesias representaba un problema que debería cambiar, un problema que debería sacar de su corazón por medio del arrepentimiento. El arrepentimiento, miren ustedes, siempre ha sido el tema de la preparación de la iglesia. El arrepentimiento era el tema del mensaje de la salvación, y debe ser el tema principal del mensaje del evangelio. Cuando se está presentando el evangelio, debe terminar siempre haciendo un llamado al arrepentimiento de los hombres, porque no puede utilizarse la Biblia para otros fines.
Se puede hablar con la Biblia de ciencia, aunque la Biblia no es un libro de ciencia, pero no es su propósito. Se puede hablar con la Biblia de historia, pero no es un libro de historia. No es el propósito de la Biblia, pero existe la historia. En la Biblia se puede tomar y tocar muchos temas. Se puede hablar temas de liderazgo, se puede hablar temas de moralidad, muchos otros temas que uno podría sacar acerca de los versículos. Pero no debemos olvidarnos que el tema principal, el tema fundamental de toda la Biblia, necesariamente en la salvación del hombre, es el arrepentimiento. Fue así que después de 400 años de silencio, abre como una brecha Juan el Bautista predicando el arrepentimiento como un mensaje preparatorio para el camino del Señor. Después vamos a ver nosotros al Señor Jesucristo introduciendo también el mismo mensaje de preparación para la iglesia y diciéndoles: arrepiéntanse. Mateo capítulo 4 versículo 17 dice que después de que ayuno comenzó su ministerio, él comenzó a predicar el arrepentimiento y les dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ese es el tema de las de la reflexión, de la preparación para las iglesias. Las iglesias en Apocalipsis, estas 7 iglesias, tenían un problema que los estaba desviando el camino, que los estaba sacando y que impedía su entrada al cielo. Entonces se escribe justamente para que saquen eso de su vida y entonces puedan vencer y ser recibidos en el cielo. Estos problemas son muy enfáticos. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso se hablaba de que deberían volver a su primer amor. Y aunque era muy trabajadora y muy activa, habían descuidado esa parte. La iglesia de Esmirna, por ejemplo, era una iglesia que tenía que cuidarse de las pruebas y de los falsos judíos. Tenía que estar fuerte, firme hasta el final. Como diciendo, la iglesia debe aprender a superar las pruebas y mantenerse firme en el Señor si quiere entrar al cielo. La iglesia de Pérgamo era una iglesia que se había envanecido por el amor al dinero. Eso lo había prácticamente sacado del lugar y el Señor tenía que llamarles al arrepentimiento. La iglesia de Tiatira, por ejemplo, tenía un espíritu de pasiones desordenadas con la presencia de la mujer llamada Jezabel y la doctrina de los nicolaitas, lo cual ellos tenían que sacar también de sus corazones si querían entrar al cielo. Y por supuesto todas las iglesias. La iglesia de Filadelfia es la única iglesia que es alabada por Dios por ser guardadora de la palabra en todo tiempo. Y es la iglesia que va a entrar al cielo porque es una iglesia que, aunque tenía poca fuerza, guardaba la palabra con todo su corazón. Por otro lado está la iglesia también de la Odisea, que es una iglesia envanecida, a pesar de que es muy rica y tiene nombre de que vive, pero está muerta la iglesia. Es una iglesia ambiciosa, es una iglesia tibia. Es una iglesia de los tiempos modernos, cuando la iglesia va a terminar envanecida y en apostasía. Por supuesto, Dios a todas estas iglesias les da la oportunidad del arrepentimiento y les dice que deben cambiar. Y sepan ustedes que la entrada al reino de los cielos está condicionada a la obediencia, porque en todas las cartas y todos los mensajes allí, el Señor dice una cosa: yo vengo pronto, prepárate, yo vengo pronto, cambia. Ese es el mensaje. Como que nos está dando a entender que la iglesia debe prepararse en estos tiempos del fin. Recuerde que los tiempos del fin ya se estaban estableciendo desde el momento que Jesucristo vino a predicar a la tierra hace 2000 años. Ya los tiempos del fin estaban desde allí para adelante. Cualquier rato podría ser la venida del Señor en este tiempo.
Recuerden que los apóstoles lo consideraban de esa manera, porque ellos estaban fundamentados en la idea de Joel capítulo 2, cuando decía el Señor: en los tiempos postreros o finales el Espíritu Santo se derramaría. Y eso pasó en el tiempo de Pentecostés. Podemos decir categóricamente y enfáticamente que el Pentecostés determinó ya el tiempo del fin para la humanidad, para la iglesia. A pesar de que ha pasado ya 2000 años, la iglesia estaba presente, pero tenía que prepararse para el encuentro con su Señor. Y es por esa razón que el mismo apóstol Pablo decía en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17: porque el Señor mismo, con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. Luego dice: los que vivimos, mire en la parte donde decía los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Miren, él se incluía en el rapto de la iglesia, él se incluía en el arrebatamiento. Ya él creía que en su tiempo iba a ser el rapto, porque ese pensamiento del fin estaba desde el derramamiento del Espíritu Santo. Y cuánto más ahora que nos acercamos a un tiempo donde las señales son claras y más fuertes. Es tiempo de la preparación. Cualquier rato el Señor viene por su iglesia y nos vamos con Él. Entonces, lo que hace el Señor en estas cartas es justamente la descripción de cómo la iglesia tiene que prepararse. Y a partir después de terminando el mensaje a las iglesias, mire, no es coincidencia, pero aparece la visión del cielo, como diciendo: también vamos a ir allá en el momento que seamos raptados y estaremos con Jesús, porque se va a dar cuenta que el capítulo 4 de Apocalipsis justamente comienza con el arrebatamiento de Juan al cielo. Miren ustedes, el capítulo 4 y 5 tiene dos partes fundamentales. ¿Cuáles son esas partes? El capítulo 4 está hablando acerca de la visión del trono de Dios, el esplendor de Dios. Aparece la palabra trono 14 veces solo en este capítulo, como mostrando la misma presencia de Dios Padre. Y Jesucristo aparece en el capítulo 5 después como un cordero y un león para tomar el libro que está en la diestra del Padre, cuya forma tiene 7 sellos que deben abrirse. Y cuando cada uno se abra, entonces se derramará un juicio. Por otro lado, el Espíritu Santo también está presente en el versículo 8 del capítulo 5 a través de los 7 espíritus de Dios, mostrando cómo la Trinidad estaba contemplada desde ese tiempo: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y dice el capítulo 4, versículo 1, lea conmigo, dice: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta hablando conmigo, y dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Miren ustedes, le dice: sube acá. Esto es un tipo del arrebatamiento de la iglesia, porque así pasará. Así como Juan, nosotros subiremos a la presencia de Dios, contemplaremos y veremos todo lo que está escrito en los capítulos 4 y 5, justamente a llegar a nuestro destino, estando en el cielo, en el trono de Dios. Será una visión impresionante para todos nosotros. A continuación, el versículo 2 y 3 habla acerca del trono y dice: y al instante yo estaba en el espíritu, aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Miren, en el trono uno sentado. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Ezequiel capítulo 1, si usted va conmigo, dice la palabra en el versículo 26 adelante, dice:
Y sobre la expansión que había sobre las cabezas se veía la figura de un trono que aparecía de piedra y zafiro. Sobre la figura del trono había uno con semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce, refulgente como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, después sus lomos para abajo, y vi que parecía como fuego que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes del día que llueve, así será el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Dice la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro. Vuelvo a Apocalipsis capítulo 4. Y ahí vea el aspecto del que está sentado en el trono. El versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado, ¿cómo era? Era semejante a piedra de jaspe, de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y ustedes notarán del aspecto del trono del que está sentado, es el aspecto del Padre. Nosotros vemos en el capítulo 4 el esplendor del Padre y la honra del Padre, porque normalmente alguno que otro confunde la identidad del Padre. Y hay unos extremos que de algún modo uno va como que se va a un lado y dice solo es Jehová. Y Jesucristo es un hombre, un ser creado, uno que de algún modo el Padre creó, ¿no? Y de repente ellos enfatizan una doctrina que no es bíblica, pero que sostienen enfatizando al Padre. El otro extremo es aquellos que creen que Jesús es todo. No hay Padre, no hay Espíritu Santo, solamente son títulos, solamente es una manera de entender, y que acá es solo Jesús. Y de repente uno se da cuenta y se va al otro extremo y dice entonces solo es Jesús. Y la verdad, niegan la presencia del Padre, niegan la honra del Padre. Sin embargo, en todo el Nuevo Testamento y en especial el Antiguo Testamento, la presencia del Padre está fundamentada, firme en las Escrituras. Y en el capítulo 4 se le está dando su debida honra, porque Él es el que está sentado en el trono. Y el capítulo 5 dice en el versículo 1: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En la diestra de está este libro, y si lee un poco más abajo, dice el versículo 7: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando lo hubo tomado en el libro, los 4 seres vivientes y los 4 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, son las oraciones de los santos, y cantaban diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Miren ustedes, ¿quién es el que está en el trono? ¿Y quién es el que viene a tomar el libro? ¿Quién es el que viene a romper los sellos? Es Jesucristo, el Señor. Y cuando lo hace, todo el cielo adora al que vive para siempre. Hay una alabanza tremenda en el cielo en ese pasaje. Entonces quiero que diferencien específicamente la presencia del Padre y la presencia del Hijo en este capítulo.
Así como en otros capítulos de otros libros, nosotros vemos claramente la presencia del Padre. Si ustedes leen conmigo algunos pasajes bíblicos en Mateo capítulo 28, los versículos 19, dice así. Recordemos un poco lo que dice la palabra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí está claramente la presencia del Padre como una persona, como una identidad propia a Jesucristo de la misma manera y al Espíritu de la misma manera. Estos tres trabajan al unísono, no se contradicen, son independientes, pero trabajan en sintonía, en la misma esencia, en la misma naturaleza, en el mismo poder. Es por eso es importante que podamos entenderlo. El mismo apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, los versículos, o 2 Corintios, sí, capítulo 13, versículo 14, dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Amén. Miren ustedes, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu, dándonos a entender que el Padre es el autor de la salvación, el Hijo es el consumador de la salvación y el Espíritu Santo es el que hace posible la salvación por medio de la comunión. El libro de 1 Juan 5:7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y aunque hay algunos historiadores que creen que este pasaje no está en las Escrituras de algunos otros manuscritos, es una gran verdad lo que está diciendo, porque tres son los que dan testimonio, tres son los que edifican, tres son los que trabajan en la salvación: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Por eso Juan 1:1 dice: en el principio era Dios, el Padre. El Padre estaba con el Hijo. El Padre, Dios, estaba con el Verbo. Y el Verbo, el Hijo, era Dios. Como dando a entender que tenía la misma esencia, pero no se elimina ni se desmerece la presencia del Padre. ¿Cómo se entiende esta unidad? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Por supuesto, nosotros no tenemos tres dioses, nosotros tenemos un Dios en tres personas. ¿Y cómo se entiende eso? Esto se entiende específicamente en su esencia. Esa unidad es compartida, no es absoluta. Es en su esencia, en su naturaleza. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, uno es. No estamos hablando de tres dioses independientes con tres maneras de pensar diferentes ideologías, como lo han pintado alguna, línea artística de arquitectura, de monumento, que en algún momento presentan la Trinidad con un Dios con tres caras, y eso no es el propósito. Estamos hablando de su esencia. Recuerden que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces la presencia y la esencia de Dios es espiritual. Por eso es difícil entenderlo por medio de nuestra percepción personal, una percepción tridimensional. Es diferente, es difícil entender desde nuestra posición.
pero asumimos por la fe que la esencia no desmerece la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 26, Mateo 16, 26. Dice la palabra del Señor, porque Mateo capítulo 16, versículo 26. El 27 más bien, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mire que el Hijo, en calidad de, cuando Jesús vino como el Hijo del Hombre, vino también con la predisposición de honrar al Padre. Jesús siempre hablaba del Padre. Dice, y porque el Hijo vendrá en la gloria de su Padre. Por supuesto, la gloria no puede compartirse con cualquier otro Dios, pero ahí está tanto el Hijo como el Padre, digamos, en la misma gloria, la gloria de Dios, la esencia de Dios. Si podemos entenderlo así, en Santiago 1 dice la Biblia, en el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Note la presencia del Padre, que siempre está en medio del plan de salvación, de la bendición, de los dones que digamos que el Señor nos da. La presencia del Padre siempre está presente. Hay pasajes bíblicos en toda la Biblia: Mateo 6:6, Mateo 6:26, Juan 17:24, cuando Jesús ora al Padre. Por ejemplo, la oración de Jesús, y dice Padre, y dice siempre dirigida al Padre. Si ustedes oran al Padre en el nombre de Jesús, yo lo haré, dice también en el libro de Juan 14:23. Entonces tenemos que ponernos a pensar de que al Padre se le honra, no se le olvida. El Padre tiene su lugar. Cuando Jesús estaba bautizando, dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó una voz del cielo. A pesar de que Jesús estaba en la tierra, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Entonces tenemos que entender, vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 4, ¿quién es el que está sentado en el trono? El Padre. Dice en adelante, los versículos 5 ahora dice, y del trono salían relámpagos, truenos y voces delante del trono, y ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Miren, del trono de Dios salían relámpagos y truenos, semejante a los relámpagos y truenos que estaban asociados en la presencia de Dios. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 19, verso 16, cuando también Dios apareció con una voz, pero con estruendos, con relámpagos, con sonidos tremendos. Y ahí en ese tiempo Moisés, los israelitas entendieron que la presencia de Dios se manifestaba de esta manera. En Apocalipsis tampoco se contradice, de la misma manera se le entiende. También había lámparas que no son necesariamente los candelabros de la iglesia, ¿verdad? Son diferentes. Y están también los 7 espíritus de Dios, que lo encontramos en Isaías 11:2. Estos espíritus de Dios representan la antorcha de guerra de Dios, lista para comenzar el juicio, porque ya después de esto comenzarían los juicios. Miren qué tremendo. Los versículos 6 al 9 dice: y delante del trono había un mar de cristal semejante al cristal junto al trono, alrededor del trono, y 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás.
y ahí está el aspecto de los seres vivientes. Por supuesto, estos seres vivientes también están presentes en el libro de Ezequiel, están presentes también en otras partes del libro de Apocalipsis, como aquellos que están resguardando el trono de Dios. Y esto me muestra que en la angeología hay categorías, porque encontramos a estos querubines, guardianes del trono de Dios. Encontramos también a los serafines, que son seres ardientes que tienen un número de millones, cuyo propósito es alabar a Dios día y noche, diciendo: santo, 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 santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y encontramos también aquellos ángeles que son de repente de la milicia, podríamos decir, los arcángeles Miguel y Gabriel, que se los muestra en la Biblia, en Daniel capítulo 10, que se encargan de luchar contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y los ángeles, que simplemente son ángeles, pero como dice en Hebreos también 1:18, que están puestos para los seres humanos, para ayudarlos, para guardarlos a estos que van a heredar la salvación. También están estos ángeles. Y también dice que hay niños que tienen sus ángeles que los guardan y que los guían. Y esto no es para orar a los ángeles diciendo: Dios, ángel de mi guarda, dulce compañero, no me abandones. Esa oración no debe hacerse, porque la oración bíblica es una oración al Padre en el nombre de Jesús. El libro de Colosenses 2 dice que no se debe dar culto a los ángeles, no se le debe hablar a los ángeles, no se les debe llamar a los ángeles. Si usted quiere ángeles para que resguarden su vida, su casa, ore al Padre para que Él envíe ángeles alrededor suyo. Y no es una cuestión de ordenar, como alguien por ahí predicó un predicador famoso por ahí que ordena a los ángeles venir y los hace trabajar, dice. Y cuando se le pierde algo, y de repente dice: bueno, me lo encuentras y punto. Miren qué osadía. Qué osadía. No tienen temor de hablar de las potestades superiores. Falsa doctrina, por supuesto. Miren ustedes, hermanos, versículo adelante, 10, dice: y los 24 ancianos se postraron delante, dice, los que están sentados en el trono, y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, y echaron sus coronas delante del trono, y diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste, el Padre creador de los cielos y la tierra. Por eso el Señor, cuando se presenta en el libro de Génesis y dice: hagamos al hombre, está hablando de pluralidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Está hablando de unidad compartida. Y dice aquí al Padre creador de todas las cosas: por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Los 24 ancianos representan a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles, pero es una representación para entender que está presente la iglesia del Señor Jesucristo. Está la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ahí, y también están los santos del Antiguo Testamento como representando la, digamos, la unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento, como también dice el libro de Gálatas 2:22, Efesios, dice que estamos fundamentados en la doctrina de los profetas y de los apóstoles, y el edificio crece bien confortado, bien fuerte. Y también dice que la piedra y el fundamento es Jesucristo mismo. Es importante entender, queridos hermanos, que la presencia de la iglesia estará allí porque hubo promesa del Señor, especialmente cuando el Señor escribía en las cartas, les dijo
el que venciere se sentará conmigo en mi trono. Al que venciere tiene un trono preparado y luego regirá, dice, con vara de hierro. El Señor tenía promesa de sentarlos en su trono a los que venzan en la iglesia. Por eso es la iglesia que podía estar presente alrededor del trono de Dios. Mire qué privilegio estar presentes. Por supuesto, esto es una representación que puede significar la presencia de toda la iglesia con sus coronas y sus vestiduras blancas, porque son las vestiduras blancas que la iglesia tiene para entrar al reino de los cielos. En las bodas del Cordero dice que las vestiduras deben estar blancas para ser parte de las bodas del Cordero. Todo esto es una representación de qué manera la iglesia estará presente al lado del Señor. Gloria a Dios por eso. Finalmente, el capítulo 5, hermanos. En el capítulo 5 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, y fue sellado con 7 sellos. Ahora, en esta parte, cuando se ve esta visión con ese libro, de repente el ángel dice: ¿quién será digno de abrir estos sellos? Y la verdad, hubo silencio, porque no hubo en el cielo nadie, oiga bien, nadie en el cielo ni tampoco en la tierra que fuera digno de abrir los sellos. Y esto provocó en Juan una tristeza tan grande, porque el verso 4 dice: yo lloraba, dice, mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y era tan necesario, hermanos. Y esto me muestra de que realmente es indignante, y hasta para nosotros mismos saber que no somos dignos. Cuando la persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, lo primero que entiende es que no es digno. Y mira su pecado, mira su maldad, mira por dentro, y se ve tan mal que comienza a derramar lágrimas como Juan. Y la persona dice: soy un pecador. Y entonces dice: necesito a mi Salvador, necesito a Jesucristo el Señor, para que Él me libere de todo esto, para que Él me haga digno en su sangre. Por eso la gente los recibe al Señor, recibe a Jesucristo como Señor y Salvador cuando entiende que no es digno, cuando entiende que es un pecador. El apóstol Pablo decía: de todos los pecadores yo soy el primero. Y es que el pecado, queridos hermanos, ha destruido el mundo, ha envanecido a la gente. Para mucha gente decirle que es un pecador es una ofensa, pero en realidad no es una ofensa, es una verdad, porque todos hemos pecado. El libro de Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie es digno. Nadie es digno de entrar al cielo. Nadie es digno de recibir la bendición de Dios. Nadie es digno de ser siquiera mirado por Dios. Por eso es indignante. Por eso Juan lloraba. Y por eso algún momento hemos llorado por nuestra condición. ¿Cómo podemos ser así? Y lo peor de todo, ni en el cielo había alguien digno fuera de Dios. Los ángeles no eran dignos. Todos los que de algún modo podían estar, los serafines y todos los arcángeles, no eran dignos tampoco. Por eso lloraba Juan. Pero de repente un ángel viene en el verso 5 y dice: no llores, porque hay uno que es digno. Y eso fue grato, fue alegría. Dice: no llores, porque hay uno que es digno. Y he aquí, le dice, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido al pecado, ha vencido a la maldad. Él es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. ¡Qué tremendo! Y dice que él miró y vio, dice, del trono a los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaban en pie delante del Cordero. El Cordero se acercaba, el Cordero inmolado. Es una visión del Cordero, digamos, sacrificado. Dice que tenía 7 cuernos, 7 ojos,
los cuales son los 7 espíritus de Dios, y vino y tomó el libro. Fue impresionante, de su mano derecha del que estaba sentado. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, dice, y los ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar los libros y de abrir sus sellos, porque tú, Señor, fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido, para Dios y todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho entonces reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo en la tierra. ¡Qué increíble! Esa es la visión del cielo, hermanos. Qué tremendo lo que va a pasar. Y qué lindo, hermanos, qué hermoso es la buena noticia. Jesús es digno de abrir los sellos. Jesús es digno de poder ser grandemente exaltado y alabado. Los ancianos se postran delante de Él. Los seres vivientes lo honran. Y todo el mundo doblará sus rodillas ante Jesús, el Señor. Un día todos lo harán. No habrá nadie que resista. Realmente el conocimiento de Dios estará en toda la tierra. Llegará el día que todos honrarán a Jesús como Señor y Salvador, porque su sangre, su sacrificio fue la redención del mundo entero y en todo lugar. Un día las naciones reconocerán que Jesucristo fue el único que pagó el precio por sus pecados. No fue Buda, no fue José Smith, no fue el arcángel Moroni, no fue Mahoma. Ningún otro líder pudo hacer algo. Simplemente eran palabras, simplemente eran ideologías, doctrinas. Solo Cristo lo hizo. El único que no cometió pecado en este mundo, el único que fue sacrificado como un cordero santo, el único que ya estaba profetizado cuando dice el linaje de David, está hablando acerca de su advenimiento respecto a la promesa, porque había una promesa que del linaje de David iba a levantarse el Mesías, el rey, el que se iba a sentar en el trono, y ese trono sería eterno. Por eso los judíos buscaban la presencia del Mesías, querían que Él venga a salvarlos en ese tiempo. Ellos esperan la presencia de su Mesías como alguien que vendrá, ellos lo creen, que vendrá en un caballo blanco, que vendrá a liberarlos. Pero qué pena que los judíos no entendieron que el Mesías vino ya, y no fue primeramente como rey, sino como siervo, y vino a la tierra. Y en el libro de Mateo capítulo 1 dice que Él vino nacido de una mujer, en un pesebre humilde, de una familia humilde, de una familia pobre, porque estaba reflejando su carácter de siervo. Dice que sus padres, para presentarlo en el templo, pagaron 2 palominos, no tenían más. Y cuando se les llevó, de algún modo estaba pasando algo impresionante. Y como los ángeles dijeron, está viniendo el Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo el Señor, el Dios Todopoderoso, estaba en un niño pequeño. La humanidad no lo entendió. Del extranjero vinieron unos magos para ver la estrella, pero eso fue todo. No fue más. Ellos no se daban cuenta que hace 2000 años Dios mismo estaba pisando esta tierra.
y estaba viniendo con un propósito: salvar a la humanidad de sus pecados, liberarlos, prepararlos para que un día vayan al trono de Dios, vean la visión de Dios, sean parte de la eternidad de Dios. Mire qué tremendo ofrecimiento. Y cuánta gente que no tiene esa capacidad espiritual, que todavía no ve lo que el Señor hizo por ellos, siguen en sus delitos y pecados, siguen en sus desviaciones, siguen en su malvado corazón y desprecian la fe, desprecian a Dios, desprecian la palabra. Ellos no saben que el Salvador todavía está entre nosotros por su Espíritu Santo y todavía quiere salvar a la humanidad, y eso terminará con el rapto. Todavía no llegó el Señor. Yo no sé cuándo viene, no sé si será hoy, mañana, pasado, pero de que estamos en los tiempos del fin, lo estamos. De que estamos llegando ya al punto donde los dolores de la mujer encinta realmente ya están en su clímax. Sí, lo estamos. Cualquier momento nuestro Señor viene y nos vamos con Él a su presencia y veremos con nuestros ojos todo lo que el capítulo 4 y el capítulo 5 están ahí. De repente cada actor y cada uno, y usted dirá: gloria a Dios. Tendrá un trono ahí, tendrá sus vestiduras blancas, un nombre nuevo, y dirá: hemos vencido. Y por eso Juan lloraba, porque él era el único que de repente digno de abrir los sellos. Yo creo que fue un quebrantamiento, primeramente porque no hubo, y segundo porque se presentó el Cordero, y eso realmente toca muy fuerte las fibras de nuestro corazón. Cualquiera hubiera llorado. Y cuando el Cordero toma el libro, entonces dice la palabra que va a romper los sellos. El versículo 13: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y del mar y todas las cosas que en ellas hay, al oír decir que Él está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, los 4 seres vivientes decían: amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y el capítulo 6 dice: y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y eso es lo que va a pasar. Qué tremendo, qué tremendo. Con eso acaba el capítulo 5, con esa visión del Cordero a punto de abrir los sellos, y cada sello representará un juicio, y cada juicio es como una copa de la ira, como lo dice aquí más arriba en el verso 8. Todos estos ángeles que tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y el capítulo 16 de Apocalipsis habla de cómo las copas que ellos tenían, los ángeles, tenían esas oraciones adentro, ese incienso que representa oraciones, nuestras oraciones, que se convertirán en ira y serán derramadas sobre la tierra. ¿Y qué son esas oraciones? De los santos. Oiga, realmente para seguir a Cristo hay que llorar, hermano. Hay que llorar, porque se llora de impotencia al ver tanta injusticia, tanta maldad, tanta corrupción, tanta inmoralidad. Realmente se llora. Se llora porque no ve uno qué va a pasar mañana pasado.
Llora uno porque de impotencia realmente, porque la humanidad cada día está peor. Y hasta a veces alguno es dañado, es traicionado, es engañado y llora, llora y llora delante del Señor. Cada una de esas lágrimas estarán en esas copas. Por eso serán las oraciones de los santos. Oraciones por justicia, oraciones por ayuda, oraciones por fortaleza, oraciones por fuerza, oraciones porque en algún momento hemos sido conmovidos, hemos sido tal vez maltratados, traicionados, y estamos ahí impotentes. De repente alguno que otro hasta llora por lo que le hace otro hermano de la iglesia, porque alguna injusticia pasa dentro de la iglesia. También son oraciones de dolor, de tristeza, de impotencia, porque también hay injusticia en muchos lugares. Imagínense, todo eso está yendo a esas copas. Y entonces, ¿qué se va a derramar? La justicia de Dios se va a derramar. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? La ira del Señor. ¿Sobre quiénes? Sobre esta tierra. Esta tierra que prácticamente está siendo también devastada, y sobre esta humanidad. Así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, cuando ninguno era digno, todos en pecado. No había un solo pensamiento en el hombre bueno, todos de continuo era el mal. Por eso Dios se dolió y tuvo que derramar ese juicio que es el diluvio, y destruyó a todos, porque era la única manera de limpiar la tierra. Pero halló a Noé justo y a toda su familia, que también es un tipo del rapto de la iglesia. Porque el Señor no va a dejar al justo padecer con el injusto los juicios de Dios. El Señor tiene que sacar al justo, tiene que sacar la iglesia, llevársela al cielo, después venir con Cristo a la tierra. Esa sería la visión que Dios nos ha dado en este día. Vamos a continuar luego con los juicios de Dios. Mire que los sellos de Dios tienen una significación muy profunda, muy tremenda. Vamos a orar en este día. Vamos a dar gracias por la palabra de Dios. Quisiera que usted, como iglesia, en este momento, que conoce al Señor, porque esta palabra es para la iglesia y también para todos aquellos que sientan el llamado a ser parte de la iglesia. Por supuesto, los impíos, los mundanos se estarán burlando, estarán diciendo qué exageración, cómo es posible, qué juicios, qué cosas, Dios no es así. ¿Cuántos impíos hoy estarán hablando en contra de la palabra, de lo que vendrá, de los juicios de Dios, de la visión en el cielo, del libro de Apocalipsis? ¿Cuántos impíos hoy en día estarán haciendo caso omiso y siguiendo con su mal camino? Pero esta palabra es para la iglesia. Esta palabra es para el que quiera oír la palabra de Dios. Esta palabra es para aquellos y aquellas que sientan el llamado y el redarguir del Espíritu Santo y puedan consagrar sus vidas, porque el tiempo está cerca. Jesús viene pronto. Y esta palabra es para aquellas que tomen su decisión de recibir a Jesús como Señor y Salvador, porque el tiempo se les acaba. Ya no pueden postergar. Es tiempo de levantarse, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de buscarle, es tiempo de dejar el pecado, la iniquidad, la maldad. Es tiempo de fortalecerse en el Espíritu, de orar en el Señor, de romper cualquier prejuicio y maldad y buscar la presencia del Señor, porque el tiempo se acaba, se termina, hermanos.
Pronto viene tu Señor y tu Salvador, como león y cordero. Y tú que me oyes, predica la palabra. Predica la palabra a tu familia. Predica la palabra a tus papás que no tienen al Señor. Tú testifica, tú habla, tú predica. A tus parientes, a tus amigos. No estés preocupado de que me falta y que el trabajo, que la recesión, que estamos ahí en tiempos difíciles. No, el Señor viene y todo esto se acaba, hermanos, amigos. Salva a tu familia, salva a tu hogar, salva a tus amigos. Llévales la palabra, no cuesta nada hablarles del Señor. Y si rechazan la palabra, amén. De 100 que hables, 1 llegará al Señor. De 50 que hables, 1, 2 llegarán al Señor. Pero habrás hecho tu trabajo y habrás cumplido la gran comisión, esa gran comisión que dice: ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es el tiempo ahora de arrepentirse, es el tiempo ahora de levantarse, de buscar su presencia. Y si tú me estás escuchando atentamente, ahí delante del Señor, puedes darle gracias, puedes darle honra y alabanzas, porque Él te ha escogido con un propósito de ser su hijo, su hija. Él te ama, Él te hace sentir y te hace saber que te ama. Él te hace saber que está contigo. Él te hace saber que te ha escogido desde el vientre de tu madre. Él te hace saber que tienes un propósito grande en Él. Él te hace saber que muy pronto estarás a su lado, viendo todas las maravillas de Dios. Parecerá increíble, pero así será. Él te ha escogido para aquello. No le defraudes, como dice la palabra en los escritos a las iglesias. Levántate, confiésale delante de los hombres, vence tus debilidades. Al que venciere, en todas las iglesias, al que venciere, yo le haré esto, yo le daré esto, yo lo ayudaré al que venciere. Que Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, que Dios te bendiga. Y si hay alguien que quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador, no dude en hacer esta oración conmigo. Ahí donde está, repite esta oración. Padre amado, Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la palabra. Yo reconozco que soy un pecador. Reconozco que no soy digno. Y te pido ahora, Señor, que puedas salvarme. Límpiame con tu sangre preciosa. Límpiame, Señor, con tu sangre preciosa. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser salvo. Oh Dios amado, te damos gracias. Gracias. Puedes darle gracias a Dios. Y si tú eres ya creyente, dale gloria, dale honra, dale alabanzas a Él. Pronto estarás a su lado. Dale gracias por haberte escogido. Dale gracias, sírvele ahora con más fuerza. Aprovecha este tiempo de necesidad, de recesión, de situación que hay alrededor. Lleva el mensaje de la palabra, predica la palabra. Aprovecha este tiempo y comparte lo más que puedas la palabra de Dios. Oh, gracias, Señor.
Gracias, Dios mío. Bendecimos la vida, Señor, de cada uno de los que han escuchado este mensaje. Bendecimos la vida de algunos que están, Señor amado, en sintonía, y de todos los que escucharán en diferido. Señor, Dios mío, que la palabra corra y sea glorificada. Señor amado, que podamos tener en nuestro corazón un tiempo de consagración, de entrega, de sacrificio. Señor amado, vivimos días finales. Cualquier momento tú vienes por nosotros. Queremos estar preparados, libres. Señor, que puedas utilizar estas prédicas, esta palabra, para que en este tiempo la iglesia se prepare. Oh Dios del cielo, queremos utilizar, Señor amado, Dios mío, estos medios para llevar el mensaje de salvación, de arrepentimiento, Señor, a la gente. Dios mío, aquellos que son tu pueblo, aquellos pocos que seguramente van a responder a tu llamado, porque muchos son llamados, pocos los escogidos. Aquellos que les gusta la palabra, aquellos que les encanta orar, que les encanta buscar la presencia de Dios. Señor, esos son tu pueblo. Yo creo que tú, Señor, los fortalecerás, los levantarás y los llevarás, Señor, a compartir el mensaje de la palabra por tu Espíritu Santo. Oh Dios mío, te damos gracias por ese pueblo. Gracias, Señor amado. Que sigan adelante predicando la palabra, sigan adelante predicando el Evangelio en todo tiempo y en todo lugar. Gracias por todo, Dios del cielo. En el nombre de Jesús, en tus manos encomendamos nuestras vidas para honra y gloria tuya, mi Dios. Gracias, Señor. Que la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos sean siempre para ti, Dios eterno que estás en el cielo, Dios eterno que estás en el trono, Dios todopoderoso que en este momento estás en el trono, rodeado de los seres vivientes. En este momento, Señor, que estás allí en tu trono, Señor amado, viendo, Dios del cielo, corazones alrededor, y a Jesucristo el Señor que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y amén, y amén, y amén, Señor. Gloria al Señor. Qué hermoso, qué especial la palabra y la presencia de Dios. Que Dios te bendiga mucho. Queremos animarte a seguir adelante confiando en el Señor. Por lo tanto, que estos estudios bíblicos te puedan ayudar. Recomiéndalos a los que necesitan y no olvides compartirlo con alguien para que también lo escuche. Y si te ha gustado, puedes poner un me gusta. Que Dios te bendiga mucho y nos estamos viendo hasta mañana. Paz del Señor.